pélvico, que es el diafragma urogenital, ¿verdad? ¿Cuál es el primer sostén o el principal sostén del diafragma urogenital? ¿A qué les suena la palabra genital? ¿Qué tiene que ver genital? Tiene que ver con órganos genitales internos, masculinos y femeninos. Quiere decir, en el caso del varón, bueno, el varón no tiene internos, salvo la próstata, las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, ¿verdad? En la mujer sí el útero, en ambos la vejiga, en ambos el recto, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de estructuras que tienen que ver con la parte genital, nos estamos refiriendo al transverso profundo del perineo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos de diafragma pélvico, ya nos estamos refiriendo a todas las estructuras en su conjunto, sobre todo vejiga y recto. Y si hablamos de recto, obviamente tenemos al... ¿Qué tiene que ver con el recto? El elevador ¿de acuerdo? Y ese es precisamente el que vamos a hablar. El elevador del ano, chicos, va a tener 3 fibras musculares, ¿de acuerdo? Pero esas fibras musculares a veces se confunden, les generan confusión, les parece que son muchas. En realidad es bastante simple, fíjense. Nosotros tenemos de la parte anterior de la pelvis el pubis, ¿de acuerdo? Y de la parte posterior el sacro, ¿verdad? ¿Sí? Esas 3 fibras, bueno, y acá obviamente el isquio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más o menos. Entonces, una de ellas, la más posterior y además la más inferior, va a ser precisamente la que va del isquio al sacro y se va a llamar isquiocoxigio porque va a la parte precoxigio, ¿de acuerdo? Ahí está la primera de ellas. Esa es la primera rama de fibras musculares, ¿de acuerdo? Y acá va a estar el ano, bueno, el recto en realidad, por aquí, ¿de acuerdo? Y acá, en el caso de la mujer, va a estar la vagina. En el caso del varón no vamos a hablar todavía de eso, pero... Entonces aquí va a haber otro arco tendinoso, o perdón, no es arco tendinoso, otras fibras musculares, unas que van de la parte púbica acá. ¿Cómo se llaman esas? Si van del pubis a la parte coxígea. Pubocoxigio. ¿De acuerdo? Y hay otras que no llegan al coxis, sino que se quedan acá. ¿Y cómo se llaman? Puborectales. ¿De acuerdo? Estamos cambiando. Puborectales. ¿De acuerdo? No es complicado. No solamente son 3 las fibras del... que se tienen que aprender. ¿De acuerdo? Esto es lo que constituye el diafragma pélvico. El elevador del ano está constituido por 3 tipos de fibras. Fácil, tenemos el coxis, tenemos en la parte púbica, el pecten del pubis, si lo quieren llamar, ¿de acuerdo? Entonces, hay unas que van del isquio al coxis, isquiocoxigias. Y hay 2 que van del pubis a la parte posterior. Una es la más posterior, llega hasta el coxis, se va a llamar pubocoxigio. Y uno no llega hasta el coxis, sino llega a la parte anterior, lo que vamos a llamar el rafe, ¿de acuerdo? O no rafe, sino la parte más próxima al recto y se va a llamar puborectal. No hay más que decir. Esto para cuestiones teóricas. Todas estas estructuras están inervadas por el plexo sacro, y el plexo sacro es el plexo que se constituye de las ramas sacras del S2 al S3. ¿De acuerdo? Obviamente su función es ayudarnos a la defecación, servir como piso. En práctica no es muy común verlos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a reconocer ahí en el preparado con suerte va a ser el isquiocoxigio, porque vamos a identificarlo. Y las otras no son tan fáciles de ver. O lo que pasa es que no hemos hecho disecciones
de suelo pélvico. Nos hemos orientado más a la cavidad pélvica. ¿De acuerdo? La clase de genitales femeninos, la anterior vez en clase la hemos visto. Hay algunas cosas que se tienen que reconocer en práctica de genitales femeninos. Obviamente el útero, sus anexos, los ovarios, el uréter, la arteria uterina, ¿verdad? Las ramas ilíaca. Son las cosas más grandes que se suelen ver en práctica. Con respecto a los genitales masculinos, bueno, ahí también tenemos que hacer algunos reparos, ¿verdad? Ustedes saben, ¿tienen idea de cómo se produce la conformación de espermatozoides? ¿Dónde se forman? ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Dónde se forman los espermatozoides? ¿Dónde se inventan? ¿Dónde se crean? En el testículo, ¿de acuerdo? Sí, el epidimo ayuda a madurar el espermatozoide. Pero los testículos están afuera de la cavidad pélvica, ¿de acuerdo? Y si están afuera, ¿cómo hacen para que lleguen a ser expulsados por la uretra masculina? Conducto Claro, diferente. lo que sucede es que los chicos tienen la pelvis, de la pelvis va a salir el glande, pero los testículos están afuera, ¿de acuerdo? Aquí ellos van a tener la parte de la uretra prostática, que ahí está la próstata, ¿de acuerdo? Para la parte posterior van a estar las vesículas seminales, por aquí van a estar las glándulas de Cooper. Entonces, vienen estas estructuras con el conducto deferente para ingresar por detrás, pasar por aquí y finalmente dejar su contenido en la uretra para que puedan ser expulsados. ¿De acuerdo? Es un camino bien complejo. O sea, los espermatozoides que se forman aquí, con la ayuda del epidimio y el mismo testículo en sí, ingresan a la cavidad pelviana, ¿de acuerdo? Por el conducto. El conducto va a desembocar en la parte posterior de la glándula prostática. Pero antes de desembocar va a recibir, se va a ir formando el líquido seminal. El líquido seminal no solamente tiene espermatozoides, tiene líquido seminal, tiene proteínas, tiene ácido, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser desembocado aquí, pero antes de eso va a recibir el mismo jugo prostático y el jugo o lo que producen las vesículas seminales. La próstata es interesante en este complejo. Fíjense que cuando los espermatozoides primero llegan a la vulva tiene un pH, ¿cómo? ¿Saben cómo es el pH vaginal? Ácido. Alcalino en realidad, ¿de acuerdo? El pH vaginal, sí, pues es alcalino en realidad, ¿ya? No, al revés, el pH vaginal es ácido. ¿Se acuerdan de cuánto es el pH vaginal? 6,5. No. 7 es neutro, es un pH neutro, ¿de acuerdo? 4. Cuando vamos a 0 es ácido, cuando vamos a 14 es alcalino, ¿de acuerdo? El pH de la mujer es 6.3 aproximadamente, ¿de acuerdo? Es ligeramente ácido, no tan ácido como el ácido clorhídrico, pero es ligeramente ácido, ¿de acuerdo? Las glándulas, las vesículas seminales, el jugo prostático, o sea, la próstata, le atribuyen al líquido seminal la suficiente alcalinidad para que sobreviva, porque llegan los espermatozoides aquí, el pH es ácido, si no tuvieran un grado de concentración alcalina que los proteja, morirían acevichados, ¿verdad? Es como si los metieran en un caldo de limón. Entonces, estas glándulas que están aquí, además de proveernos de proteínas que hacen que se aceleren más el movimiento de las colitas de espermatozoides, les proveen este contenido alcalino. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a tener una idea de cómo son las estructuras y para qué tenemos que reconocer la vesícula seminal, las glándulas de Cooper y todas esas. ¿De acuerdo? En el caso del piso genital, urogenital del varón va a ser bastante similar, porque son las mismas fibras, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que posiblemente vayamos a ver en la parte externa. El varón va a tener dos tipos de elementos musculares que a veces les causa confusión.
que son los que van a la parte del glande. El glande va a tener básicamente dos estructuras importantes. Una que va a ser el cuerpo cavernoso, ¿de acuerdo? Y otra que va a ser el cuerpo esponjoso. Básicamente son las dos estructuras que conforman el glande. Obviamente están cubiertas por piel y tal, y en la punta vamos a ver otra cosa y tal. Pero para que tengan una idea, el cuerpo cavernoso es la parte vascular. Es la parte que se inflama, por decirlo de alguna manera, con sangre cuando tiene el proceso de la erección, ¿de acuerdo? Mientras que la parte esponjosa es la que contiene la uretra. Aquí va la uretra. Una mnemotecnia para que puedan acordarse de eso es que las esponjas siempre absorben agua y la uretra de alguna manera contiene líquido, la expulsión de la orina. Entonces, de esta manera, a veces se acuerdan de que la estructura que cruza el cuerpo esponjoso es la uretra y lo demás es el cuerpo cavernoso. ¿De acuerdo? Pero saliendo del pubis justamente vamos a ver dos fibras musculares. Unas van al cuerpo cavernoso y otras van al cuerpo esponjoso. Esas que van al cuerpo cavernoso se van a llamar isquiocavernosas o músculo isquiocavernoso. ¿De acuerdo? Porque van del isquio a la parte cavernosa. Mientras que los otros se llaman bulbo esponjoso. ¿De acuerdo? En el varón tienen vital importancia, porque obviamente van a ayudar de alguna manera a la parte reproductiva incluso. En la mujer también existen, a pesar de que la mujer no tiene cuerpo cavernoso ni tiene cuerpo esponjoso, igual los rezagos del músculo están en el pubis, ¿ya? Solo que en el caso de la mujer, el bulbo esponjoso va a rodear a la vagina y va a tener otro tipo de función. ¿De acuerdo? También es una función de alguna manera de ojo, no sé. Entonces, vamos a observar esta pelvis, chicos. Ahora, en realidad mi interés es que aprendan anatomía de la pelvis. No sé si en el examen van a tener preparados de pelvis. No, eso no lo tengo claro. Estos preparados no son para examen, estos preparados son del museo, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros vemos una pelvis así, obliterada, disecada, lo primero que tenemos que reconocer, chicos, es... Primero quiero reconocer qué es esto. Salido de su lugar. Acá está la vejiga, está la vagina, acá lo que quedó del útero, ¿de acuerdo? Y esto que está salido de acá, vamos a la parte terminal. Sigmoide. ¿Qué es esto? ¿Por qué está acá? Bonito que está saliendo. Apéndice. Ah, ok, está in situ, pero es otra cosa, ¿de acuerdo? Ya. Entonces nosotros cuando tenemos esta estructura estamos reconociendo primero las estructuras óseas. Siempre en estos casos las estructuras óseas nos van a servir para ubicarlos. El pubis, el sacro, ¿de acuerdo? La parte coxigia. La parte coxigia hoy día me interesa porque, como han visto, muchas de las fibras del elevador del ano terminan relacionándose con la parte coxigia, ¿de acuerdo? Estamos viendo peritoneo y en este preparado ha sido inyectada la arteria, ¿de acuerdo? Lo que nos permite observar la parte arterial. Vamos a empezar viendo la parte arterial porque, bueno, es la parte que más se estudia, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ratito esto de aquí. Lo voy a dejar un poquito. Aquí un poquito.
Este de aquí, sostenido con este alfiler, es la ilíaca, la aorta abdominal, ¿de acuerdo? La aorta abdominal a este nivel ya se ha dividido en ilíaca derecha común, izquierda, y derecha, que estamos viendo aquí. Esta de aquí es la rama parietal terminal de la aorta abdominal, que es la sacra media. Esta ilíaca común o primitiva se está dividiendo en ilíaca externa e interna. Nos interesa sobre todo este elemento. Fíjense que estamos hablando de la parte derecha, ¿verdad? Esta es la hemipelvis derecha. Este elemento que estamos viendo aquí es el uréter. El uréter obviamente viene desde la parte renal. Y el uréter en su transcurso, fíjense que es bastante largo, va a tener una parte abdominal y una parte pélvica, pelviana. En la parte pelviana se describen dos relaciones con respecto al uréter. En la parte derecha, el uréter, como estamos viendo ahí, se relaciona con la arteria ilíaca externa, que es esta de ahí, pasa por encima. Mientras que si nosotros viéramos, bueno, yo acá lo he movido a mi gusto, porque podría ponerlo así también, ¿no? Aunque no es nomás, ahí. Está suelto, pero cuando está in situ, en el vivo, o bueno, en el cadáver pero entero, el uréter izquierdo no se relaciona con la ilíaca externa, sino que es un poquito más alto y se relaciona con la ilíaca común. Con la ilíaca común. En la izquierda con la ilíaca común, en la derecha con la ilíaca externa. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede ser eso? Porque de este lado va a estar este elemento que a veces ocupa espacio. Es el colon ascendente. ¿De acuerdo? Nosotros acá estamos viendo al colon ascendente, al apéndice fecal, ¿de acuerdo? Y un poco de lo que quedó del intestino delgado. ¿De acuerdo? Esto es parte abdominal, ahorita no nos interesa, y estamos viendo peritoneo. Ya que estamos viendo membranas de peritoneo, ¿por qué las hemos dejado in situ? ¿Por qué no las hemos cortado para poder tener más acceso? Porque hay algunas estructuras que debemos reconocer, fíjense. Esto obviamente es la trompa uterina, fíjense, se parece a la imagen que ustedes ven. Aquí está el infundíbulo festoneado, aquí está la parte dilatada, que es la ampolla, y esta parte así angosta, que es el istmo. Este es el cuerno derecho del útero. El útero lamentablemente en esta sección no ha salido favorecido. Obviamente a esta hemipelvis le correspondía otra hemipelvis que tenía el resto del útero in situ. Dense cuenta que nosotros cuando cortamos con eso a veces lo tenemos, se corta como carnecita, ¿verdad? No tenemos cómo determinar que por adentro las estructuras van a salir iguales. Y la otra hemipelvis sería acá en el anfiteatro. Por ahí un profesor nuevo que ha ido. No importa. Entonces, esto es lo que nos ha quedado del cuerno derecho del útero. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí es lo que nos ha quedado del cuello uterino y lo demás es vagina. Después vamos a hablar con detenimiento de ellos, pero estábamos solamente hablando de la parte peritoneal. Fíjense cómo el peritoneo por delante lo recubre y recubre también a esto que es la vejiga, ¿de acuerdo? Y ahí se forma un fondo de saco, que es el fondo de saco vesicuterino, ¿de acuerdo? Y si yo lo viera por atrás, también veo otro fondo de saco, que es el recto uterino o fondo de saco de Douglas. Fíjense cómo aquí está la trompa, ¿de acuerdo? De acuerdo, la trompa. Y acá está el ovario, ¿de acuerdo? Y si hubiera alguna patología en ellos, obviamente el líquido que se va a producir viene a acodarse aquí. Pero ese no era el tema del que íbamos a hablar. Estábamos hablando de las relaciones de la arteria. Ya. Entonces, una de las relaciones primeras que estamos viendo es la del uréter, en el caso derecho con la ilíaca externa y en el caso izquierdo con la ilíaca común. Tenemos a esta que va a ser la ilíaca interna o hipogástrica. Y la ilíaca interna o hipogástrica tiene, como ven, 850 ramas. Pero de esas 850 ramas hay dos que son las más gruesas. Esta posterior que están viendo aquí, ¿de acuerdo? Que va a salir entre los ramos nerviosos del plexo lumbosacro y de la primera sacra, justamente que están ahí, ¿de acuerdo? Este nervio que está aquí, fíjense, miren, este plexo nervioso que está acá, este grueso,
corresponde al primer nervio sacro. ¿De acuerdo? Entre el primer sacro y lo que está arriba, que es el plexo iliolumbar, o lumbosacro, perdón, es la arteria glútea superior. La ilíaca, ¿de acuerdo?, tiene dos particiones, una partición o una porción posterior y una porción anterior. De esa porción posterior, la más trascendente o la más gruesa es justamente la que ustedes están viendo ahí, que es la glútea superior. ¿De acuerdo? Otras ramas de esta rama posterior son estas, por ejemplo, que es la sacra lateral. Cuando se está yendo hacia un lado, fíjense que esta es la parte media, esta es la sacra media, esta es la sacra lateral. Y otra que es la iliolumbar, pero se ha ido hacia arriba y está retornando a este nivel. Esta no. Así que esta definitivamente es la sacra lateral. ¿De acuerdo? Por acá, esta de acá me parece que podría ser un poco la iliolumbar. No. De la parte anterior también vamos a tener dos arterias que son las más fáciles de reconocer, fíjense. Primero esta, que es la glútea inferior, la más gruesa de ese ramo. ¿De acuerdo? Las dos glúteas son las más gruesas, en realidad. Son las que van a reconocer. Pero, obviamente, la que se va hacia atrás y arriba, la glútea superior, y la siguiente, la glútea inferior. ¿De acuerdo? Y la otra arteria que ustedes van a reconocer sí o sí del plexo hipogástrico es esta, porque fíjense, mientras todas las demás son llanas, lisas, esta es tortuosa. No es tan tortuosa, o sea, aquí ahorita no se ve tan tortuosa como se ve en el néter, pero es una arteria tortuosa. Quiere decir que tiene varios rulitos, varios hoyitos, ¿de acuerdo? Ok, sin embargo, por ejemplo, tenemos esta, la más alta, que es la umbilical. La umbilical, a su vez, va a dar una rama que va a ser la vesical superior, ¿de acuerdo? Vamos a ver, un ratito. No, esta es la obturatriz. Esta es la uterina. Esta de acá... Esta de acá es la vesical superior, ¿de acuerdo? Esta es la umbilical. Fíjense que no siempre las ramas son como las estamos viendo en el néter. Hay primero cosas que reconocer. Esta arteria, chicos, fíjense, viene por aquí y se va aquí, que es el agujero obturado, ¿de acuerdo? Cruza junto con este nervio, que es el nervio obturador, son los vasos obturadores, ¿de acuerdo? La arteria obturatriz, el nervio obturador, que van a pasar por el agujero obturado, bueno, por el hiato del agujero obturado, porque el agujero obturado está obstruido o está obliterado por esto, que es el músculo obturador externo, ¿de acuerdo? Ya. Luego tenemos aquí, fíjense, esto de aquí es la vejiga. Después vamos a hablar con un poco más de detenimiento sobre la vejiga, pero si nosotros estamos viendo acá la vejiga, estamos viendo que en su polo superior, fíjense, termina esta arteria. Esta arteria va a ser la arteria vesical superior. Y la arteria vesical superior es rama de esta, que es la arteria umbilical, ¿de acuerdo? Umbilical. Luego tenemos esta otra, que es la arteria uterina, que ya habíamos visto. Estamos viendo aquí otra arteria. Fíjense que hay dos arterias que están juntas, fíjense, de este tronco de aquí, ¿sí? Esta de aquí es la vesical inferior y esta de aquí es la vaginal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo sé que esta es la vaginal? En realidad no lo sé. Estoy suponiendo. Esta de aquí es la vesical inferior. ¿De acuerdo? Vesical inferior, glúteo inferior. Y esta de aquí, importante, que es también gruesa, esta va a ser la pudenda. ¿De acuerdo? Y la pudenda, a su vez, va a dar origen a la rectal inferior, que no la estamos viendo más que por transluminiscencia por aquí, la rectal inferior, ¿de acuerdo? Y a los mismos vasos pudendos que luego van a irrigar la parte de la pelvis, esta parte de acá. Y bueno, no estamos viendo tampoco acá la corona mortis, pero no importa, no importa.
¿De acuerdo? Entonces, otra vez. Para los que no han visto, no sé si les pueden dejar un poquito ver. Lo que pasa es que somos muchos para ver un preparado tan chiquito. Sí, más adelante. ¿De acuerdo? Un ratito déjalos ver a los que no han visto.